que vamos a estudiar este día, de tal manera que podamos disfrutar del aprendizaje y poner en práctica en nuestras vidas. Te agradecemos por tu amor y misericordia para con nosotros y rogamos, Señor, para que permitas que podamos estar muy atentos a lo que tu palabra enseña. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Estábamos entonces la semana pasada en el verso 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es necesario que retomemos lo que estábamos hablando la semana pasada. ¿Llegamos hasta qué punto? No te hagas imágenes de honrar. Ajá. Estábamos hablando que es una continuidad del mandamiento anterior, que no es un mandamiento diferente, es el mismo que está siendo amplificado en este momento. Así que hoy tenemos que mirar una situación que se plantea allí muy concretamente y dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Cierto? Esa característica de Dios, esas dos características son algo que Dios tiene específicamente. No son las únicas, porque son los otros que conocemos en las Escrituras son lo que se denominan los atributos de Dios. ¿Sí? ¿Cuáles son algunos de los atributos de Dios? Entonces, que es omnisciente, que todo lo sabe, que es omnipresente, que está en todas partes, que es omnisapiente, ¿sí? Y otras más que se mencionan, no de esa manera dentro de las Escrituras, pero que dan la idea concreta de esos atributos de Dios. Pero estas son unas características que el mismo Dios expresa de sí mismo. Soy fuerte y soy celoso. Cuando yo pregunto, cuando ustedes escuchan esto de Dios, que es fuerte, ¿qué les hace pensar? ¿A qué tipo de fuerza estará haciendo mención? Pues lo pensaría como en la ira. Ira. ¿Será? No sé. pues cuando uno escucha la palabra fuerte, es como que no se dobla ante nada, sino que es como el carácter de que cuando dice algo es eso. Para mí eso es fuerte. ¿O será que tiene algo que ver con músculos? No, con esa fuerza no. De ninguna manera. ¿Sí? En este momento, cuando él dice que él es fuerte, no está haciendo mención de que tenga fuerza física. Está hablando de una circunstancia que se da muy concreta. Deje de dormir, señora Nina, ahí. Ya está. No, acabamos de empezar y ya está durmiendo. No se está refiriendo a la fuerza física, sino que se está refiriendo al carácter de fortaleza. Es decir, una persona, nosotros decimos que es fuerte en su carácter cuando dice no se hace y no se hace.
Pero cuando decimos que alguien es débil en su carácter, cuando dice no se hace, pero termina haciéndolo. Esa es una persona débil. Dios establece de manera muy concreta que Él es fuerte. Es decir, lo que yo digo, eso pasa. Y eso, hermanos queridos, es una característica que Dios quiere que nosotros tengamos de Él. Es por eso que Él nos dice en su palabra que tu sí sea sí, que tu no sea no. Pero desafortunadamente, como nosotros somos tan variables, como nosotros somos tan dados a cambiar de opinión así de fácil, creemos que Dios es igual. Creemos que Dios hace exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hemos caído en el pecado, porque es un pecado, de comparar, de semejar a Dios a nosotros. Hay que tener en cuenta algo bien interesante. Si ustedes me dirán, no, pero es que eso lo dice la Escritura. Vayamos al texto en Génesis y qué es lo que dice la Escritura. ¿Ah? La imagen que le creó a imagen y semejanza de Él. Vayan a Génesis 1. Y creó Dios al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, varón y hembra los creó. ¿Cierto? Génesis 1, 20 y pico por ahí, o 17 en adelante más o menos. ¿Qué vemos ahí? Cuando usted dice que fue hecho a imagen de Dios, la pregunta es, ¿Dios tiene nuestra imagen? Dígame. ¿Cómo así? Cuando el texto dice que a imagen de Él nos creó, varón y hembra, entonces nosotros podemos decir que Dios tiene nuestra imagen. No, porque tenemos la imagen de Él. ¿Cuál es la diferencia? Imagen. ¿Cuál es la diferencia? Yo Dígame. creo que si de pronto nos imaginamos que Dios es así como dos brazos, dos pies. No, yo no estoy pensando en eso. Esa es la pregunta, ¿cierto? No, yo estoy preguntando qué entienden ustedes en ese sentido. Si es cuando Dios dice que nos creó a su imagen, nosotros podemos decir que Dios es imagen nuestra. O sea que nosotros somos creados. Póngale cuidado. A ver. Dios, ¿cierto? Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿cierto? De esto sale esto. Entonces, lo que yo estoy preguntando es, ¿puedo decir que Dios tiene la imagen del hombre? No. ¿Sí? Sí. ¿Sí o no? A ver. Sí, pero el hombre no de Dios. De ninguna manera, yo no puedo decir eso porque es que esto no es de doble vía. Es decir, nosotros tenemos la imagen de Dios, pero Dios no tiene la imagen nuestra. Está como confusa la pregunta. No, no es confusa. No, porque es que, o sea, Dios sí tiene la imagen del hombre en el hecho pues que nos hizo como el... No, es que Él dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Sí? Pero yo no puedo decir que el hombre
o que Dios tiene la imagen y la semejanza del hombre, de ninguna manera. Ah, no, pero... Y eso es lo que quiero que tengamos claro. No, pero es que, o sea, no me he entendido. Ajá. O sea, Dios sí tiene la imagen de nosotros, o sea, es a lo que me refiero. ¿En qué sentido tiene Pues la imagen porque de nosotros? Para crearnos, pues tuvo que haber hecho, no sé, él sí debe saber cómo hicimos nosotros. No, él dice, es que cuando él dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, no está diciendo vamos a hacerlo como nosotros. No, por eso. Pero Dios sí tiene digamos, como la imagen de cómo era el hombre que iba a crear. Ah, claro. Sí, eso es a lo que Es me decir, refiero, si ¿no? yo interpreto eso de una manera correcta, entonces yo no puedo decir, y no sé si lo que voy a decir es una herejía, pero es importante para tratar de aclarar la situación. Yo no puedo decir que el hombre tiene algo de Dios. Yo no puedo decir eso. Ni tampoco puedo decir que Dios tiene algo de hombre. No. Vamos a suponer que usted es una persona que es arquitecto, ¿cierto? Y le dicen, señor arquitecto o señora arquitecta, yo quiero que usted me diseñe un edificio como usted se lo imagine. ¿Sí? Imagíneselo y diséñemelo. Usted podrá decir, ese edificio está hecho a mi imagen. ¿Sí o no? A la imagen del que lo mandó a hacer, no. No, estoy hablando de mí como el arquitecto. ¿Sí? Yo soy el arquitecto. Sí. Y yo digo, ese edificio lo hice a mi imagen. Sí, porque usted lo diseñó. ¿Me hago entender o no? Entonces es por ese lado donde yo debo ver la imaginación de Dios. Dios imaginó al hombre. Si yo lo quisiera decir de otra manera, podría decir entonces que Dios dijo, hagamos al hombre como lo imaginamos. ¿Me hago entender? Sí, a eso era lo que iba, sino que no queda bien de que o sea, que yo no tengo nada de Dios, como usted lo explicó ahorita, ni Dios tampoco tiene nada del hombre. Por eso dice la Escritura, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, hay una distancia gigantesca entre Dios y nosotros. Ahora, Él puso en nosotros algunas características suyas, porque Él nos imaginó. ¿Me hago entender? Pues es como el toque. Entonces, que Él dijo, hablemos del arquitecto. El arquitecto dice, bueno, yo quiero que este edificio que yo voy a diseñar tenga los ascensores por fuera. Es mi idea. Y yo lo pongo por fuera, porque es lo que yo me imagino. Siempre he querido ver un edificio con los ascensores por fuera, para que no ocupen espacio dentro de la edificación, sino que lo hagan en la parte exterior. Y se van a ver bonitos, y se van a ver atractivos, y van a ser más funcionales que un ascensor por dentro. Esa es su imaginación. Entonces, aquí Dios sencillamente dijo, vamos a hacer al hombre a la manera como lo hemos imaginado, y pongamos en él semejanza, pongamos en él algunas características nuestras. Pues Entonces, perdón, por eso es que dice conforme, porque son solamente algunas, o sea, se conforme limita. exacto, es una limitación. Es decir, yo no puedo decir de ninguna manera que yo soy igual a Dios, como algunos lo están queriendo decir hoy. Algunos toman un pasaje de Salmos donde dice, dioses sois si no lo sabéis. Entonces ellos dicen, nosotros somos dioses, porque es que Dios puso algo de Él en nosotros. ¿Y qué fue lo que Él puso en nosotros de Él? Algunas características suyas. Es decir, intelecto. Dios es inteligente, tiene toda la inteligencia. No hay nadie más inteligente que Él. Entonces nos regaló un poquito de inteligencia. Voluntad. ¿Dios tiene voluntad? Sí, Él quiso crear. Entonces nos puso un poquito de voluntad. ¿Sí? Emociones. ¿Dios tiene emoción? Sí, Dios se aira, Dios se goza. Entonces puso en nosotros. ¿Me hago entender?
eso de la voluntad es de pronto lo que algunos toman como interpretan como libre albedrío, que no tiene nada que ver, ¿sí? Porque es que la cuestión, ¿cuál es? Hablaba, yo no sé si era contigo que hablábamos con algo de eso, o era con Rubén, no recuerdo, que algunos quieren decir que hay una voluntad absoluta y una voluntad permisiva. Anteriormente yo lo había dicho y tuve que llegar a la conclusión de que no es así. O sea, todo está dentro de la voluntad absoluta de Dios. Yo no me puedo salir de ahí. Ya no hay ninguna voluntad permisiva. No existe esa voluntad permisiva. Lo que pasa es que nosotros creemos que algunas cosas las decidimos. Entonces, yo decido no ir a culto el martes. ¿Sí? ¿Usted decide o quién decide? Ya hay un problema. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos aquí? Porque la carne le dijo, está haciendo frío, ya está tarde, ya no alcanza a llegar. Sí, ¿Eh? cansada. ¿Se da cuenta? Entonces, eso es lo que hace la carne. ¿Quién decidió? ¿Usted? No, la carne. Pero si usted dice, yo sí vine, entonces ¿quién decidió? ¿Usted? El espíritu. ¿No? El Espíritu de Dios. Anhelado estar. ¿Por qué? Porque el Espíritu me insta a buscar las cosas de Dios. Entonces, ¿dónde decido yo? En ninguna parte. ¿Sí? Ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta de que cuando hablamos de esto, de que Dios puso algo de su semejanza en nosotros, fue algunas cosas que no puede de ninguna manera interpretarse que somos iguales a Dios. De ninguna manera. Ni que tampoco Dios es igual a nosotros. Lo que pasa es que Dios, en algunas partes de las Escrituras, para que nosotros entendamos de manera más racional las cosas, se muestra como un ser que tiene manos, como un ser que tiene mente, como un ser que tiene espalda, como un ser que tiene alas, ¿sí? Así se muestra, pero no quiere decir que eso sea Dios, porque si ustedes se van a Apocalipsis, por ejemplo, y leen la visión de el Señor Jesucristo, vamos a tratar de dibujarla. Dice, su rostro era como el sol, ¿sí? Su lengua como una espada de dos filos afilada. Entonces, ¿cómo imagina usted eso ahí? Digamos que esa es la lengua. ¿Esa es la qué? La lengua, esa es la boca, una espada de dos filos, ¿sí? ¿Qué otra cosa menciona ahí? Sus pies relucientes como el bronce bruñido. Entonces, Debe ser un bronce decimos que tiene sin trabajar. así, aquí están los brazos y aquí están los pies, y los pies son brillantes. Es de los hijos que hacen los niños de ¿Sí? Son brillantes. Y aparte de eso dice que cuando habla es como el estruendo de muchas aguas. ¿Usted se imagina al Señor Jesucristo así? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Su rostro no es que sea como el sol, resplandece como él. Es un rostro, pero resplandece. No es una espada que la que le sale de la boca, no una lengua así larga que corta, sino que es la palabra de Dios que penetra como espada de dos filos. ¿Ve? Sus pies brillantes no es que él vaya caminando y le brillen los pies, sino que sencillamente muestra su pureza, su perfección, que no hay camino de pecado en él. ¿Me hago entender? Son esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios da unas ideas en su palabra
para que nosotros las tengamos presentes y de alguna manera entendamos más fácil cuando habla de que Él tiene una imagen así, así y así. Por ejemplo, imaginen, ¿cómo se imaginan ustedes un querubín? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Han leído Isaías? No. Dice que había seres vivientes que tenían 4 pares de alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Yo tenía 3. 6 pares de alas. 3 pares de alas. ¿Sí? Y aparte de eso dice que estaban llenos de ojos por todos lados. Deje de dormirse, Oli. Sí, es cierto. ¿Se puso esto? Sí, Peor. jamás dormí. Porque no se puede ver. ¿Qué más? Dice, tienen alas, tienen pies, tienen cara, pero están llenos de ojos por todos lados. ¿Cómo imagina usted eso? Entonces, imagínense usted a una persona llena de ojos por todos lados. Pues literal. Eso dice la escritura. Eso fue lo que vio Isaías, ¿no? Eso fue lo que Isaías vio. Y eso fue también lo que vio No, los de Isaías, Juan. los de Isaías no tienen ojos por todos lados. Los de Juan sí. Los de Ezequiel. Y los de Los Juan. de Juan también. Los de Juan ¿no? también, los de Apocalipsis. Isaías nos dice que con sus 2 alas tapaban los ojos, Cubrían los- el templo. cubrían los pies y con Hay los otra otros volaban. expresión donde dice que cubrían el templo. No, No, esa las es la que dicen faldas. las faldas. Entonces, Ah. el Señor dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ah, el Señor tiene faldas. Por eso es que le Pero- escriben con una bata blanca. Pero cuando Salomón hace el templo, él hace Aclaración. el, ¿Qué me podrá los contener? ángeles. Ah, Sí, porque hay unas instrucciones y ahí dice que en el templo habían unos ángeles que unos daban a la puerta de, por decir algo, del norte, a otros la del sur, y Ujú. que sus alas eran... Pero son ángeles, no, Ah, no querubines. querubines ni serafines. Ah, ya, ya. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que nosotros, lo que el Señor hace con nosotros es darnos una idea corporal de algo parecido a nosotros, para que nosotros de alguna manera lo podamos entender. Porque él conoce- Pero ¿por qué coloca una situación como esa de 6 alas, con 2 cubren sus pies y con 2 su rostro y con 2 vuelan? ¿Cuál es la razón para que eso pase? Pues no sé por qué si dice que no nos hagamos imágenes Exacto. en él. Entonces, eso es lo que Él quiere, que no, usted no se imagine a un ángel hermoso, no, porque tiene su rostro cubierto. ¿Para qué? Para que usted no lo imagine de ninguna manera. ¿Me hago entender? Entonces, porque Dios no va a ir en contra de sí mismo. Él no va a ir en contra de sí mismo. Entonces, lo que Él está diciendo es, fuerte es cuando yo digo que es así, así será. Y vemos algunos ejemplos de la fortaleza del Señor. Ya los vimos en Egipto. Mm. Hoy- Cuando el Señor le dijo a Moisés, yo endureceré el corazón de Faraón y no los dejará libres. ¿Ve? ¿Lo cumplió? Sí. Y los haré salir con señales y prodigios milagrosos. ¿Y lo hizo? Sí. ¿Se da cuenta? Esa es la fortaleza de Dios. Esa es la fortaleza de Dios. Cuando Dios dice, esto es, eso es. Y no hay quien pueda cambiar la forma en la que Dios ha determinado hacer ya las cosas. Diga, ¿qué iba a decir? Ok. Pues yo no veo Moisés. Pero ayer estaba en la sala y estaban dando Moisés.
Y esa cena, o sea, me erizó. O sea, ver el clamor del pueblo cuando salían y cuando les prohibían aún en sus casas adorar a su Dios. Y fue una escena que de verdad fue, yo decía, definitivamente, ¿cuánto nos falta clamar a Dios? Porque era una escena, la representaron, pero de verdad que no sé qué pasaría con aquellos que estaban haciendo esa escena, porque fue muy real, fue muy real. O sea, yo me trasladé a ese momento donde ya casi se aproxima que llega Moisés a liberar su pueblo. Y hoy me senté y estaba andando, porque no digo que es que la veo de principio a fin, sino que me siento y si la están dando la veo. Y hoy llegué y estaba Felipe mirándola. Y la estaban dando cuando él hace el llamado a Moisés en la zarza. Entonces también lo que usted dice, que él es fuerte. Él decía, yo escuché el clamor de mi pueblo y va a pasar esto y esto con Faraón, y usted va a hacer esto y esto, y usted va a ir a Aarón. Entonces ver la palabra de Dios totalmente verdadera. Entonces fue interesante ver ayer y hoy esos dos pedacitos de Moisés. La cuestión aquí, hermanos, es que la fuerza de Dios, el hecho de que Dios sea fuerte, a veces es algo que nosotros no queremos, ¿sí? Porque la gente quiere mostrar a un Dios como un ancianito bonachón, que solamente extiende su mano y dice, bueno, mijito, yo te perdono, no te preocupes. Eso es lo que la gente quiere ver de Dios. Y eso no es lo que yo veo en las Escrituras. Yo veo la fortaleza de Dios. Y ese es un engaño de Satanás, para que la gente se confíe, ¿no? Claro. Y no busque realmente de Dios, porque es como los jefes. Si uno sabe que tiene un jefe bonachón, que se lo pasa por la fama, lo va a hacer. Pero si uno sabe que su jefe es estricto, uno ya sabe cómo tiene que andar. Entonces, si muestran esa imagen de Dios todo bonachón, así, entonces, no, es que Dios a mí todo me perdona, eso no pasa nada, eso Dios, como Él es amor y yo soy su hijo de todas maneras. Y hay un relato en las Escrituras que nos muestra esa fortaleza de Dios. ¿Cuál es? Nuevo Testamento. Lo he mencionado mucho estos días. ¿Qué libro? No, Nuevo Testamento. Esa les doy la pista. Porque el carácter de Dios Padre sí se veía mucho en el Antiguo, ¿no? Sí, y no ha cambiado. Eso es algo que nosotros no podemos de ninguna manera desestimar. Pero en el Nuevo Testamento hay una narrativa muy interesante, que la he repetido varias veces en estos días, que muestra esto. ¿En Hechos? No. Está en los Evangelios. En el tema del mes pasado, del celo por la casa de... No. Dios Padre o Dios la Hijo. figura de Dios Hijo. Se establece allí la fortaleza de Dios, la firmeza de Dios. ¿En lo de las Parábola de cosas? los talentos. Ah, La he mencionado harto estos días. Yo hoy la estaba En la parábola de los talentos, ¿qué dice? Le dice, no sabías que eso. por tu palabra te juzgo. Sabías que soy hombre fuerte, ¿sí? Que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por lo tanto, es decir, hermanos queridos, cuando Dios nos dice que es fuerte, es porque lo es.
Y eso no hay sombra de duda. Ahora, la cuestión aquí es, ¿cómo estamos nosotros viendo esa fuerza de Dios? ¿La estamos asumiendo con el respeto que merece? Porque alguien que es fuerte, definitivamente necesitamos agacharnos ante él. ¿Y la cuestión cuál es? Que nosotros no lo hacemos. No lo hacemos. La fortaleza de Dios la menospreciamos nosotros. ¿Cuándo? Cuando decimos que Él es amor. Cuando empezamos a enseñar a la gente de que tranquila, que no se preocupe, que Dios es bueno y eso se lo va a perdonar. Lo vamos a ver más adelante. Pero ustedes recuerdan cuando acababan de pasar el Mar Rojo, acababan de ver los milagros que Dios había hecho y ahora tienen hambre. Y dice, ay, pero es que estamos aburridos de comer este pan tan blanco, queremos carne. ¿Ah, sí? ¿Quieren carne? Porque Moisés, ¿qué hace? Le dice, Dios, es que el pueblo se está quejando porque pues usted enseñó, o yo les enseñé que solo podían comer el maná y ellos quieren comer carne. Ok. Pero noten algo, si ustedes cuando lean el relato entenderán que el pueblo de Israel comía carne todos los días, porque por la mañana caía el maná y por la tarde comían carne. Todas las tardes venían las codornices para que ellos comieran, todas las tardes. Pero ellos no se aburrieron de la carne que se comían todas las tardes. ¿De qué se aburrieron? Del maná. Y dijeron, queremos también por la mañana comer carne. ¿Ve? Es por la mañana también que queremos comer carne. Y Dios les dice, bueno, van a comer. Y les saldrá por la nariz. Después de eso, ahí sí volvieron al maná. Señor, gracias por el maná. ¿Ve? Hermanos, Dios es fuerte. Miren la fortaleza de Dios. Lo vimos en Abraham. Abraham, ¿recuerdan? ¿Qué escena de Abraham nos muestra la fortaleza de Dios? Cuando dice que salga de su pueblo, No. Que sacrifica a Isaac. Fuerte. Eso es ser fuerte. A un viejo de 100 años, con el único hijo que le ha prometido dar, decirle, bueno, Abraham, yo te cumplí. Yo te dije que te iba a dar un hijo y te lo di. Así que ahora, ve y sacrifica. No, pero a Dios, ¿cómo se le ocurre hacer una cosa de esa? Eso es ser muy cruel. No, eso no es crueldad. ¿Qué era lo que Dios le estaba enseñando a Abraham? Dios le estaba enseñando a Abraham, tu confianza, Abraham, no debe estar puesta en el hijo que ahora tienes. Tu confianza debe estar puesta en mí. Y para probarme que confías en mí, sacrifica.
Ese es el Dios fuerte que yo conozco en la Escritura. Es el mismo Dios fuerte que cuando los hijos de los hermanos de Moisés, más adelante lo veremos también, cuando María se pone, o Miriam, se pone a hablar en contra de Moisés, inmediatamente, ¿qué hace el Señor? ¡Pum! Venga, una lepra. ¿Por qué? Porque yo soy fuerte. Eso es lo que Dios le está queriendo decir a Moisés ahí. Y no a Moisés, sino a todo el pueblo. Moisés ya sabía de la fortaleza de Dios. Moisés ya la había experimentado. ¿Cuándo? Cuando fue llamado. ¡Basta, Moisés! Bueno, Señor. Porque digamos que empezó todo como un diálogo entre Moisés y Dios. Moisés, ¿has visto mi pueblo? Sí, Señor, yo lo he visto. Ok. ¿Tú lo vas a libertar? Yo, Señor, pero yo no sé hablar. Señor, manda por el que... Manda a alguien que sepa, alguien que pueda. Yo no puedo, Señor. No, tú vas a hacerlo. ¿Qué diré para mí? Yo estoy contigo. No, Señor, pero es que... Moisés, ya te dije que tú lo vas a hacer. Señor, basta, Moisés. Yo lo hago. Ese es el Dios fuerte que hay en la Escritura. Y eso es lo que le está mostrando al pueblo de Israel ahora. Yo soy fuerte. Y solo podemos hablar de fortaleza. ¿Sí? Hermano. Y nosotros creemos que el pastor es duro cuando nos dice X o Y cosas. Es que ese pastor nos la tiene al rojo. ¿Sí? ¿Y todo por qué? Porque piensan que es cosa mía. Aleguen con él. Peleen con él. Uno intentó pelear con él. ¿Quién era? Jacob. No. Ese lo hizo literalmente con el ángel de Dios. Faraón. No. Satanás. Un hombre. Ah, un hombre. Job. Ah, cuando. Pero pelear no. Una discusión en la que Job creía tener la razón. Y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice tal cosa? ¿Eh? ¿Quieres discutir conmigo? Va, siéntate y vamos a ponernos a cuenta los dos. A ver, ¿qué es lo que tienes para decir? Muy largo el discurso de él. ¿Qué es lo que tienes para decir? ¿A quién le he pedido yo consejo alguna vez? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto, cuando yo hice lo otro? En otras palabras, guarda silencio, no sabes lo que estás diciendo. Y nosotros nos creemos con el derecho de preguntar, Señor, ¿por qué haces tal cosa? ¿Por qué a mí? Porque no lo vemos como el Dios fuerte. Y es tan fuerte que lo vamos a ver también mucho más adelante, que el mismo David escribe diciendo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Y por qué? Alzaré mis ojos a los montes. De allá vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ese es el Dios fuerte en el que yo creo.
¿Se da cuenta? Y cuando, o sea, entre fuerte y fortaleza son distintas las... Totalmente. Y porque es que fortaleza se refiere a musculatura. En el caso de Sansón, ¿Sansón qué era? Un hombre fuerte físicamente, pero no era fuerte espiritualmente. No lo era. ¿Por qué? Porque cambiaba de parecer así. Jehová es mi fortaleza. O sea, cuando dice Jehová es mi fortaleza, Jehová el Señor es mi fortaleza, está diciendo él, en las fuerzas de él, yo hago lo que sea. Es lo que dice Pablo de otra manera. ¿Cómo lo dice Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pero para poder decir eso, miren lo que ha pasado con Pablo. Porque es que la gente dice, es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y ni siquiera se imagina lo que Pablo había tenido que haber sufrido para llegar a decir eso. Porque es después de todo ese sufrimiento que ha tenido Pablo que él puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, he pasado prisiones, me han dado garrote, he estado en naufragios, he tenido que aguantar hambre, he aprendido a vivir en abundancia, he tenido necesidad. Y eso por no decir todo, porque me mordió una culebra, el barco casi se hunde, me estaban queriendo matar, me dieron piedra, me dieron garrote, me tiraron al camino, los judíos se levantaron contra mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ve? En cambio, ¿cómo se está usando hoy? Ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para lograr algo que... ¿Usted quiere un carro? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Usted quiere un mejor trabajo? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Usted quiere que le vaya bien en la vida? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ni medio parecido. ¿Ve? ¿Ve? Ni siquiera sabe qué significa eso. Parece que tu canto. De todas maneras, la cuestión aquí ¿cuál es? La fortaleza de Dios es algo a lo que el hombre, en cualquiera de las circunstancias en que se encuentre, debe temblar. ¿Por qué cree que dice Santiago, ¿tú crees en Dios? Bien haces. Dice, los demonios también, y ellos tiemblan. Y nosotros ese creer en Dios lo tomamos como algo tan de paseo. ¿Usted cree en Dios? Ah, sí. ¿Desde cuándo? Desde niño. Yo todo el tiempo he creído en Dios. Sí. Hermano, esto es algo serio. La fuerza de Dios está manifestada en toda su palabra. Lo vamos a ver también más adelante. Moisés, voy a destruir este pueblo. Señor, ¿para eso lo sacaste? Sí, los voy a destruir. Ninguno de ellos entrará en mi reposo. Ninguno de esta generación. ¿Y lo cumplió? Ni siquiera Moisés. Ni siquiera Moisés entró. ¿Es fuerte Dios? Y nosotros nos quejamos
de tonterías. Imagínense ustedes a Moisés en esa condición. 40 años con ese pueblo caminando en el desierto. Lo que hablamos ese día, dándole la vuelta, porque ya es un caminar de 40 días, 40 años dándole. 40 años caminando en ese desierto. Con todo lo que eso implica. 40 años. Bueno, Y cuando va a entrar, cuando llega el momento, ¿ustedes qué creen que esperaba Moisés? Yo creo que Moisés esperaba poder poner su pie en esa tierra prometida de Dios. Él esperaba eso. Y Dios le dice, no, Moisés, no se vista que no va. Ven acá, sube a esta montaña. Te dije que les iba a dar una tierra de que fluye leche y miel. Él allí. Mírala allá adelante. Solo la puedes ver. No vas a entrar. Pero a mí me surge una pregunta ahí. Dios que todo lo sabe y se anticipa al futuro, ¿cierto? Y sabía lo que iba a pasar, pero como Él está en el tiempo Kairos y nosotros en el tiempo Cronos, entonces en el tiempo Cronos Él dice, saca a mi pueblo y llévalos a la tierra que fluye leche y miel. Sí. Él le dice eso a Moisés, ¿cierto? Sí. Pero él de antemano sabe que ninguno iba a entrar y Sí. Entonces, ¿qué? ¿por qué le dice a Moisés que lo saque a la tierra que fluye leche y miel cuando él sabía que ninguno iba a entrar? De esa generación. Es que el pueblo de Israel entró. Esa generación no, pero el pueblo entró. Dios no miente. Bueno, y la otra es ese tiempo en el desierto lo podemos asemejar con nuestra vida cuando nosotros digamos a ver, ¿cómo pongo yo la comparación? Cuando nosotros por inmadurez, por rebeldía, por muchas cosas, no tenemos esa buena relación con Dios y a veces divagábamos como en ese desierto por mucho tiempo, pudiendo estar en 40 días o pudiendo tener esa relación con Dios, esa madurez más pronta, se demora más tiempo por las mismas causas que el pueblo de Israel. Mira, aquí está el pueblo de Israel. Digamos que este personaje representa al pueblo de Israel. Aquí está la tierra prometida que fluye leche y miel. ¿Cierto? Sí. Si ellos hubieran caminado en línea recta, solo eran 40 días. Solo eran 40 días para llegar allá. Pero empezaron así. Bueno, pero ahí me surge otra pregunta. ¿No era la columna de humo y la de fuego las que los guiaba? Sí. O sea que el pueblo de Israel aún, aunque haya hecho todo eso estaba guiado por Dios. Claro. Entonces no eran las propias fuerzas de ellos que se perdieron, sino que Dios a propósito permitió que todo eso pasara para pulirlos. Dios los hizo perder en el camino. Porque Él los había podido llevar aquí en 40 días. Porque Él era el que los guiaba. Claro. Pero cuando ellos se rebelan contra Él, cuando ellos hacen la imagen del cordero, del becerro ese de oro, cuando ellos empiezan a renegar del mismo Moisés, cuando ellos empiezan a renegar de Dios, entonces Dios determina, ahora no los voy a llevar en 40 días porque ninguno de estos va a entrar. Pero Él ya lo había determinado. Claro. Claro, eso ya estaba determinado. Bueno, eso por un lado. Pero por otro lado es que el ser humano es tan inconstante que ni siquiera había pasado un mes y ya se habían rebeldizado contra Dios, habían hecho hasta para vender. Entonces miren qué pasa aquí, en la vida cristiana actual.
Moisés no entró a la tierra que fluía leche y miel, pero sí entró a la que fluye leche y miel. Yo estaba pensando que no entró a esa tierra, pero que fue a la mejor. Claro, Dios le dijo, mírala desde acá, yo te dije que los iba a llevar y los traje, mírala, ahí está, pero tú no vas a entrar a esa, tú te vienes conmigo para la otra, la que realmente vale la pena. Una vez que estoy como equivocada, o bueno, no estoy confundida. Ahí dice que te mostraré, la tierra que te mostraré. Ujú. ¿Qué dice así? Desde ya le está diciendo no la que va a Por decir, eso, sino ay, que no, la que le sí, sí, mostraré. Sí. Ujú. Uy, Marilena. A la tierra que... Ah, no, eso se lo dijo para Abraham. Abraham. Eso lo dijo para Abraham. Pues Sí. entonces- No me lo Ay, cambie. No, qué por eso mal. estaba diciendo. Sí, no me lo Yo cambie. estaba confundida. Abraham fue el que le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Ah. ¿Sí? Y a Moisés que le dijo. A Moisés sí le dijo, y tú sacarás a mi pueblo y lo llevarás a la tierra que fluye leche y miel. Y lo llevará. Pero de igual Escuche bien, los llevarás. No vas a entrar. ¿Ve? manera, ya está. Claro, ya está. Ya estaba. Lo Ya que entendí, pasa, ya le estaba esa diciendo. es otra cosa muy interesante cuando nosotros no sabemos escuchar la voz de Dios y asumimos cosas. Claro. Él asumió, seguramente Moisés asumió que él iba a entrar. Pero No, yo estoy seguro que Moisés no asumió nada. ¿Y saben por qué? por la comunicación que él tenía con Porque Moisés tenía Claro. una relación muy íntima con Dios, en el sentido de Moisés no hacía nada que Dios no le dijera que hiciera. Y cuando lo hizo, la embarró. La peña. Sí, cuando lo hizo, la embarró. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, háblale, y él golpeó. Está muy feliz. Y así somos nosotros. Entonces, en la vida cristiana actual, nosotros estamos acá. Aquí está la tierra prometida que fluye leche y miel para nosotros, que no es esta tierra, que no es este lugar, pero nosotros estamos tan pegados de esto que hemos perdido de vista la verdadera. Mire, ya yo de ahí puedo sacar una herejía. Mire, en 40 días usted puede arreglar su relación con Dios. Para que no demores. Y eso no se preocupe que no es usted la que se lo ha inventado. Yo lo hice. Hay uno que se llama Mi experiencia con Dios y dura 40 días. Ay, es que yo nunca les conté. Que Yo me reía de inventaste eso primero que yo. 40 días oré porque ¿Y José por qué volviera. 40? ¿Porque lo vio de allí? Sí, porque yo lo vi. No, en la Biblia hablan siempre de 40, 40. Y yo lo hice. 40 días orando de rodillas para que José volviera. Sí, Y yo lo hice. Y cuando ¿De dónde sacó eso? ¿Quién se lo enseñó? yo era loca de loca. Ella lo inventó. Sí, y cuando, porque yo asemejé en los 40 días que Dios daba, ¿no? Y cuando llegué al día 40, no, usted no va a volver con él. Parecía ahí. Dejes de loca, a ver, se le corre el champú. Pero fue así, y yo, cuando marqué, yo lo marqué, tenía el almanaque y marcaban la X, hoy es el día tal. Cuando llegué al 40, se me no inventes. Y siga con Jericó. Entonces, hagamos una herejía mejor. Entonces, 40 días y 7 vueltas. Aumentémoslo. Le faltaron las 7 vueltas. Yo Tenía que creo- darle 7 vueltas a José, por eso no volvió. José, se fue. La ilusión no se fue. Mire, entonces póngale cuidado. No, Ella solita viene a esta parte. parece No, yo sí le conté, fue a la hermana Misión de pronto. Pues ella era tu pañuela, ¿no? Sí, creo que Esa Tonterías, ¿sabes? es la verdadera tierra. Nueva, con calles de oro, mar de cristal, todo lo que dice la escritura. La nueva Jerusalén. Y nosotros estamos pegados de esto. nuestra ciudadanía no está en Por eso el Señor dijo, ¿se acuerdan aquello? Dígalo. que no somos- Buscad primeramente el reino de Dios y su No justicia. diga nada. Y lo demás, añade. ¿Sí? No os hagáis tesoros en la tierra,
¿Ya dónde estamos No pegados pongas- nosotros? No pongas los Aquí. ojos en las cosas de abajo, sino ¿Ve? Ahí está. Y nosotros la tenemos aquí ni siquiera 40 días, eso ya estamos en ella. Y estamos tan pegados a ella, pero hemos olvidado por la que realmente debemos luchar, por la que realmente debemos caminar, por la que realmente deberíamos estar preocupados. Esa la hemos olvidado. Entonces, no se enfrente a la fuerza de Dios. Porque algo que le puedo decir es, no lo va a vencer. ¿Me hago entender? No crea que usted lo va a vencer. Ahí le dejo para que piense. ¿Alguna pregunta? Y solo hablamos de la fortaleza. Que es la paz de la Ah, ya, apenas, se acabó. Sí, ya va a pagar. Que la no, ¿qué va a cámara. pasar? No sé si ya se acaba. Ah.